Debajo de nuestras ciudades y océanos yace un imperio escondido, no de tierra, sino de conexión. Este es el mundo de Prysmian Group, un líder global en cables, las venas y arterias de nuestra civilización. Sus cables alimentan nuestros hogares, hacen funcionar nuestras fábricas y transmiten los datos que conectan continentes. Sin esta infraestructura silenciosa, nuestro mundo se detendría por completo. Prysmian se alza sobre una larga historia, diseñando de todo, desde líneas de energía submarinas hasta fibras ópticas más delgadas que un cabello. Cada cable es una maravilla, construido sobre siglos de descubrimientos. Pero para entender el papel de Prysmian, debemos viajar en el tiempo a cuando la electricidad era un misterioso truco de salón. La historia de la electricidad es la historia de la curiosidad humana, de preguntas sencillas que llevaron a respuestas que cambiaron el mundo. Nuestro mundo conectado está construido sobre una red física compleja. Para apreciar este logro, exploremos los primeros pasos en la comprensión de la electricidad. Nuestro viaje comienza en el siglo XVIII, con un pionero olvidado cuyo trabajo fue verdaderamente electrizante. A principios de los 1700, el mundo se iluminaba con velas y se movía con la fuerza muscular. La electricidad era un truco de salón, una curiosidad para los científicos aficionados. Frotar ámbar o vidrio producía estática, haciendo bailar plumas y saltar chispas. La herramienta principal era el generador electrostático, una simple esfera o cilindro de vidrio accionado a mano. Estos experimentos eran entretenimiento, no ciencia. Las teorías hablaban de un fluido eléctrico liberado al frotar, pero nadie imaginaba que la electricidad pudiera viajar. Se veía como un efecto local pegado al objeto que se frotaba. Sin embargo, fuera de los círculos científicos de élite, aficionados autodidactas estaban haciendo descubrimientos. Uno de esos hombres, un humilde tintorero de telas y astrónomo aficionado, pronto lo cambiaría todo. Transformaría la electricidad de una curiosidad a una fuerza que podía moverse. Stephen Gray, nacido en 1666, no era un científico típico. Formado como tintorero de telas, era infinitamente curioso, construyendo sus propios telescopios y ganando cierto reconocimiento, pero, al carecer de riqueza, permaneció al margen de la ciencia, a menudo luchando por sobrevivir. Sin la fortuna para una educación formal, se nutrió del conocimiento que le brindaban sus amigos, entre ellos John Flamsteed, rival directo de Newton. Se cree que esta amistad, aunque invaluable para Gray, le costó el reconocimiento de la influyente Royal Society, que se negaba a publicar sus trabajos. Gray se interesó por la electricidad casi a los 50 años. Su precaria situación económica lo llevó a la Charterhouse de Londres, una institución de caridad para hombres mayo res que habían servido a la sociedad. Fue en sus modestas habitaciones que una noche de 1729, un incidente fortuito lo llevó a un descubrimiento que cambiaría el curso de la historia. Al frotar un tubo de vidrio con un paño de lana para ciertos materiales pequeños, gracias a la electricidad estática, Gray notó algo extraño. El corcho que lo sellaba también atraía pequeños materiales. Entonces se preguntó, ¿por qué el corcho, sin ser frotado, podía atraer pequeños materiales? Gray hipotetizó que la electricidad debía estar viajando del vidrio al corcho, una idea radical. Esto sugería que la electricidad podía moverse, no solo quedarse quieta. Esa simple pregunta puso a Gray en un camino de experimentación innovadora. La curiosidad de Gray lo llevó a una serie de ingeniosos experimentos con la meticulosidad de un artesano. Gray extendió el experimento, conectó una pequeña vara de madera al corcho. Y observó cómo la electricidad viajaba por el nuevo camino, atrayendo los pequeños trozos de papel. La virtud eléctrica, como la llamaba, no era estática, era un fluido que podía propagarse.
Este fue un cambio fundamental. La electricidad era una corriente, no solo una propiedad estática. El trabajo de Gray sentó las bases de toda la tecnología eléctrica moderna. El principio de conducción que descubrió es la base de todo, desde bombillas hasta supercomputadoras. Todo comenzó con una pregunta sencilla y un corcho en un tubo de vidrio. Gray se obsesionó y el siguiente paso se preguntó: ¿qué tan lejos podría viajar la electricidad? Su curiosidad lo llevó a un nuevo nivel. Usó hilo de cáñamo para extender la distancia de su experimento. Los resultados fueron asombrosos. La carga se transmitía incluso a través de las curvas, desafiando la gravedad. Gray había descubierto que los materiales podían ser conductores pero hubo un revés. Cuando intentó colgar el hilo con alambre metálico, la electricidad se perdía. Desconcertado, probó con cuerdas de seda, y para su sorpresa, el experimento funcionó a la perfección. Gray había tropezado con el principio de aislamiento. Si un material no conduce la electricidad, puede usarse para sostener al conductor sin que la carga se escape. Junto a su amigo, el reverendo Granville Wheeler, llevaron el experimento a la mansión de este, extendiendo la red a lo largo de una galería. Luego, la dejaron caer desde una torre hasta un prado, logrando una transmisión de más de 250 metros. Una hazaña asombrosa. Probaron que la electricidad podía viajar grandes distancias si estaba correctamente aislada. Este principio es la base de cada cable y red eléctrica actual. El secreto para controlar la electricidad había sido descubierto. Sus descubrimientos, aunque revolucionarios, pasaron desapercibidos para la mayoría. Fue su amigo John de Sigoliers quien, fascinado por sus hallazgos, acuñó los términos conductor y aislante. El trabajo de Gray mostró que la electricidad podía transmitirse. ¿Pero qué era? La vieja teoría del efluvio se desvaneció. Los científicos ahora imaginaban la electricidad como un fluido. Benjamin Franklin propuso la idea de cargas positivas y negativas, exceso o déficit de este fluido. El modelo de Franklin explicó la atracción, la repulsión e incluso los rayos. El siguiente salto, la batería de Alessandro Volta, el primer dispositivo en producir una corriente eléctrica constante. Esto abrió la puerta a la electrodinámica, el estudio de la electricidad en movimiento. La corriente continua llevó a descubrimientos que vincularon la electricidad y el magnetismo. Faraday demostró que un campo magnético cambiante podía inducir corriente, sentando las bases del electromagnetismo. La era de la tecnología eléctrica había comenzado. El viaje desde las chispas estáticas hasta las redes eléctricas globales estaba en marcha. La línea desde la cuerda suspendida con seda de Gray hasta los cables de fibra óptica de Prysmian es directa. Para transmitir una señal se necesita un conductor y un aislante. El principio fundamental de Gray: los cables de energía de hoy tienen núcleos de cobre o aluminio, rodeados de aislantes avanzados, cuerdas y seda modernos. Incluso la fibra óptica sigue esta lógica. Un núcleo de vidrio transporta la luz, el revestimiento la mantiene contenida. Los ingenieros de Prysmian perfeccionan este principio, buscando mejores conductores y aislantes para cada entorno. Sus cables alimentan ciudades, cruzan océanos y conectan continentes. Cada innovación resuena con el descubrimiento de Gray. Su legado no está solo en los libros de historia, está debajo de nuestros pies y a través de nuestros océanos. El ADN de cada cable se remonta a sus experimentos. El mundo de Prysmian está construido sobre la simple y profunda perspicacia de Gray Young. Pero a pesar de sus innovaciones, Stephen Gray vivió y murió en la pobreza, en la misma Charterhouse que lo había acogido. Tras la muerte de Newton, recibió un tardío reconocimiento. En 1731 y 1732 se le concedieron las dos primeras medallas Copley, los máximos honores de la Royal Society. Pero su nombre fue olvidado por largo tiempo. Su tumba, anónima, se perdió en la historia. Hoy, la tecnología que conecta al mundo, desde las redes de fibra óptica hasta los microchips de nuestros dispositivos,
Se basa en la comprensión de los conductores y aislantes. Y todo comenzó con la simple curiosidad de un hombre, un tintorero, que con un trozo de hilo de cáñamo nos enseñó que una simple chispa podía ser el inicio de una revolución global. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Esperamos que hayan disfrutado de esta increíble historia sobre Stephen Gray y el nacimiento de los conductores eléctricos. Si les gustó el video, no olviden darnos un me gusta y, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse más historias fascinantes de la ciencia.